¿cuáles son las marcas de una iglesia bíblica? Si llegara en esta mañana una persona y entra a este lugar, ¿cómo sabría esa persona que este lugar donde ha entrado, cómo concluiría que es un lugar saludable donde se honra a Cristo? ¿Cómo sabe usted que usted es un creyente bíblico? Porque usted puede participar de una iglesia que se autodenomina como nosotros una iglesia bíblica. ¿Pero qué es una iglesia bíblica? O si yo pertenezco a una iglesia que dice como tal, ¿qué es un creyente bíblico? Y vivimos en una época donde existen muchas ideas acerca de lo que es una iglesia bíblica. Algunas personas piensan, hermanos, que una iglesia bíblica es aquella que está llena de asistentes y que está llena de actividades de lunes a lunes. Otros creen que es la iglesia que posee la mejor banda, la mejor música o un edificio más grande y cómodo. Y gloria a Dios si es que Dios nos da algún día eso. Pero la pregunta que debemos hacernos no es qué dice nuestra cultura, no es lo que dice el hermano Eduardo, no es lo que dice nuestra tradición, denominación, ni siquiera nuestras preferencias, porque usted puede decir, yo prefiero esta iglesia. Pero la pregunta no es esa, es la iglesia que usted prefiere o quiere decidir caminar. ¿Es una iglesia bíblica? La verdadera pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios que caracteriza a una iglesia bíblica? ¿Se da cuenta que una cosa es lo que piense la gente, lo que diga nuestra denominación, tradición, lo que pensemos incluso nosotros? Pero otra diferente es lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es una iglesia bíblica? Y esa pregunta no solamente debemos hacerla como iglesia general, sino que cada uno de nosotros, porque ¿quién es la iglesia? Nosotros. Este es solamente un edificio. Aquí no hay nada más que muros pintados blancos. Pero nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros hemos pasado a ser el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida como iglesia refleja algún modelo bíblico que Dios dejó para su pueblo. ¿Cuál es entonces una iglesia bíblica? ¿Qué marcas tiene una iglesia bíblica? A través del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Dios nos va a responder qué es una iglesia bíblica. Porque una cosa es lo que le diga yo y otra cosa es lo que dice Dios. Yo solamente voy a transmitir lo que Dios dice que es una iglesia bíblica. ¿Qué marcas tiene esa iglesia? ¿Qué marcas debe tener un creyente que dice ser bíblico? Con esto en mente, hermanos, yo quiero invitarle a que leamos juntos nuestro pasaje de hoy, ubicado en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el verso 42 hasta el 47. Hechos, capítulo 2, verso del 42 al 47. Leo. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Gracias a Dios. Soberano Dios, todopoderoso. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo, Dios mío, tan decadente espiritualmente,
y donde cada día se levantan más iglesias. Entender qué es una iglesia bíblica. Entender cuál es el modelo que tú has dejado y diseñado para tu iglesia. Yo te pido en esta hora que me permitas predicar tu palabra con denuedo, como lo fue el primer sermón de Pedro. Dame la gracia, la unción y la autoridad para predicar tu palabra en esta mañana. Confío totalmente y plenamente en la dependencia y poder del Espíritu Santo. Mi Dios, predicaré tu palabra en esta mañana y lo haré para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a tu Hijo, Señor. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia bíblica? El mejor termómetro que usted puede poner a ver si usted está en una iglesia bíblica, porque aquí va a saber si usted está en un lugar correcto o no. Y si no está en un lugar correcto, escape de acá. También usted puede analizar si usted es un creyente bíblico. Porque usted puede decir, yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Pero eso no es solamente una de las marcas para saber si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y teniendo esas marcas que Dios ha diseñado. Vamos a verlo a la luz y con más detenimiento en este pasaje. Lo primero que tenemos que entender que estamos en el libro de los Hechos. Este libro de los Hechos fue escrito aproximadamente alrededor del año 62 después de Cristo. El que escribe este libro se llama Lucas. Lucas era un médico de profesión. Fue compañero de viajes del apóstol Pablo. El único autor gentil griego que no era judío. Era un hombre historiador. Y Lucas, que también escribe su evangelio que lleva su nombre, podríamos decir que el evangelio de Lucas es el tomo 1 y Hechos viene siendo la continuación y el tomo 2 se lo escribe a una persona que se le conoce como Teófilo. Amén. Para que ese hombre entendiera a la perfección y con precisión todo lo que Jesús comenzó a hacer en su ministerio terrenal y lo que también hizo cuando Él fue resucitado, elevado al cielo, y la obra que hizo a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Cuando entramos a este libro de los Hechos y vamos al capítulo 1, Lucas en el capítulo 1 nos enseña al Cristo o a Jesús resucitado apareciéndose a sus discípulos por 40 días. Jesús resucita y aparece por 40 días con prueba suficiente para mostrar que Él se había levantado de entre los muertos. Luego habla con sus discípulos y les enseña aquello referente al reino de los cielos. Jesús les dice, ahora no se muevan de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Padre. Era el bautismo con el Espíritu Santo, lo que iba a marcar una nueva era o el inicio del tiempo del Espíritu, de la gracia o de la iglesia, como usted quiera llamarle. Luego llegamos al capítulo 2, donde llega el día de Pentecostés. 120 entre discípulos, la madre de Jesús, se encuentran en una casa en el segundo piso que se le conoce como el aposento alto. Ellos estaban unánimes, orando, buscando de Dios. Y en un momento dice que el Espíritu Santo se posa con lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y son bautizados con el poder del Espíritu Santo, de modo que cada uno empezó a hablar en otras lenguas que ellos no entendían. Eso causó que otros que estaban también en Jerusalén se acercaran a ver qué estaba sucediendo en ese lugar. Unos decían, estos están borrachos. Otros decían, ¿cómo es posible que estas personas estén hablando en el idioma nuestro en el cual hemos nacido? Y Pedro, puesto en pie con los apóstoles, dice, hermanos, estos no están borrachos. Menos a las 9 de la mañana, pero en ese tiempo, porque hoy en día no hay horario para que la gente ande borracha. Pero en ese tiempo era inusual que a las 9 de la mañana alguien anduviera borracho.
Y Pedro dice, lo que pasó con ellos es que en ellos se cumplió la promesa que el profeta Joel había dicho, que en los últimos días muchos iban a recibir la promesa del Padre y muchas cosas más. Dentro de ellas, la principal, que era el bautismo con el Espíritu Santo. Así es, señora. Pedro se levanta y predica su primer sermón evangelístico, donde 3,000 almas se arrepienten y se convierten a Dios. Gloria a Dios. Fue tan poderoso el sermón de Pedro, un pescador, un hombre común y corriente, sin letras, sin capacitación teológica, pero que había tenido un discipulado con Cristo de 3 años, donde vio cómo Cristo predicaba, sanaba y hacía grandes milagros. Pedro predica su sermón lleno del Espíritu Santo. 3,000 almas se arrepienten, se convierten, son bautizadas y ahora se añaden a una iglesia. ¿Qué piensa usted con 3,120 personas ahora? Si ya con 10, con 20 personas, a veces hay suficientes roces. Imagínense 3,120 personas. Eso lo encontramos en el capítulo 2. Entonces ahora surge una pregunta. 3,120 personas reunidas como iglesia, ¿cómo vivían? Si son personas que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, están llenas del Espíritu Santo, ¿cómo vivían? ¿Cómo vive un creyente lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo? Hermanos, una iglesia bíblica persevera en los medios de gracia establecidos por Dios y como resultado manifiesta los frutos que solo Él puede producir. Entonces, ¿cuáles son las marcas que distinguen a una iglesia bíblica? Veamos la primera. Una iglesia bíblica persevera en los medios de gracia establecidos por Dios. Una iglesia bíblica persevera en los medios de gracia establecidos por Dios. Yo quiero invitarle, por favor, a que usted observe nuevamente con mucho detenimiento el versículo 42 que vamos a desmenuzar para entender qué es una iglesia bíblica. Lucas relata lo siguiente. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Si usted nota las primeras palabras del versículo, Lucas dice, y se dedicaban continuamente. Ese verbo está reflejando una acción permanente, continua, que no cesaba. O sea que no fue que ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y luego se les quitó, se les pasó, como se dice, el primer amor. No, ellos se mantenían de manera continua, dedicados, entregados. Para estos creyentes, hermanos, era un estilo de vida vivir como vamos a ver ahora en adelante. Aleluya, gloria a Dios. Su compromiso principal no era con las cosas materiales de este mundo y pasajeras, sino espirituales y eternas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si hay alguna área en su vida que no crece espiritualmente? ¿Por qué a veces se siente estancado y pausado espiritualmente? Quizás las razones es que no hemos priorizado las cosas espirituales como debiéramos priorizarlas. O tal vez hemos sido inconstantes, hemos empezado con fuerzas y nos hemos quedado hasta ahí. Pero la clave, hermanos, está en dedicarnos continuamente. Esa palabra esas palabras se dedicaban continuamente. Usted tiene que destacarla para que cuando ande desanimado, cuando ande sin deseo de orar, sin deseo de buscar a Dios, usted diga, ¿qué hacían los cristianos llenos del Espíritu Santo? Se dedicaban continuamente, con gana o sin gana, con abundancia o en la pobreza. En toda situación se dedicaban continuamente. Y la pregunta que surge ahora, ¿a qué se dedicaban? Correcto. Lucas, vamos a ver
que menciona 4 medios de gracia a los cuales esta iglesia se dedicaban continuamente. Primero, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Por favor, vea nuevamente el verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La palabra enseñanza significa doctrina. La sana doctrina, la verdadera sana doctrina, no la de hoy, la de la Biblia. Cuando aquí dice Lucas que se dedicaban estos creyentes a la enseñanza de los apóstoles, era la enseñanza que los apóstoles habían recibido de Cristo. Todas las enseñanzas que Cristo les enseñó eran las mismas que ellos les transmitían a los nuevos creyentes. Recordemos que todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Ellos solamente contaban con el Antiguo Testamento, pero no con el Nuevo Testamento y con todo lo que Jesús les decía. Entonces, ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Estos creyentes, hermanos, entendieron que no bastaba solamente con ser salvos. Entendieron que no solamente bastaba con ir a la iglesia, con congregarse y con cantar. Ellos entendían muy bien que para crecer espiritualmente hay que perseverar en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Preguntémonos en esta mañana, ¿estamos estudiando y creciendo diariamente en la palabra de Dios? Porque la respuesta a esta pregunta va a revelar, hermano, mucho nuestro nivel o estado espiritual. Nuestro llamado como creyentes, hermanos, es tomar en serio la palabra de Dios y dedicarnos a estudiarla diligentemente. No solo cuando tenemos deseos o ganas, sino continuamente. ¿Qué hacían estos creyentes entonces? Estando llenos del Espíritu Santo, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Te has sentido o te has leído, mejor dicho, alguna vez, por lo menos de todos los años que llevas como creyente, una vez la Biblia? A veces usted se va a encontrar con gente que se jacta de los años que lleva en el Evangelio. Yo llevo 10 años, es como para mirarlo en menos usted. Yo llevo 20 años, gloria a Dios. ¿Y cuántas veces ha leído la Biblia, hermano? Ninguna. Mientras que hay otros creyentes que llevan meses, o 1 año, o 2 años, y ya se leyeron la Biblia completa, de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, hermanos, aquí se da cuenta, ¿esta marca estará en mi vida? ¿Soy un hombre que desea y llama la palabra de Dios como estos primeros creyentes? Aleluya. Pedro en una de sus cartas recuerde que dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y yo le pregunto, ¿usted desea, anhela la palabra de Dios como un niño recién nacido anhela y desea la leche de su madre? Quizás no, quizás sí. Hay días que sí o hay días que no. Pero hermanos, si no estamos deseando diligentemente, con anhelo, la palabra de Dios, vamos a seguir siendo enanos espirituales. ¿Qué pasa cuando una persona no come? Queda desnutrida, queda en los huesos. Y usted puede ver cristianos fortachones por fuera, pero son huesos espirituales caminando. Mientras que hay otros que son más flaquitos, pero son robustos espiritualmente hablando. Los años no dicen absolutamente nada en la iglesia. Los años le pueden enseñar experiencia y tener bagaje. Pero una cosa es que usted lleve años en la iglesia y otra cosa es que usted esté creciendo espiritualmente con las cosas de Dios. Hay gente que lleva 50 años en la iglesia y es un inmaduro, un niño, un bebé espiritual. Mientras que hay otros que llevan menos años y son más maduros en la fe. ¿A qué se debe esto? Al estudio diligente de la palabra de Dios.
Y no solamente el estudio, como una vez nos enseñó Santiago, sino a la aplicación de la palabra de Dios. Porque no sacamos nada con estudiar, tener todas las respuestas precisas para cada pregunta, si no la estamos aplicando a nuestras vidas. Sí, Señor. Ayúdanos, Dios. Segundo, ¿a qué más se dedicaban? Y se dedicaban continuamente, primero, a las enseñanzas de los apóstoles y segundo, a la comunión. Aquí la palabra comunión se refiere más que tener una amistad. Significa sobrellevar las cargas los unos de los otros. Participar mutuamente en compartir una vida, caminar, sostenerse. Significa que estos creyentes no se veían como un extraño dentro de la iglesia. A pesar de que eran 3.120, no se veían como extraños. Se veían como una familia. Se veían como que el hermano que está a su lado es un hermano de sangre. ¿Sabía usted que para Dios más importante que un hermano de sangre es un hermano espiritual? ¿Sabía usted que para el mismo Jesús, su padre y su madre, el más importante no eran los terrenales, sino los espirituales? Pero nosotros partimos todo al revés. Pero para Dios lo más importante es de qué linaje espiritual es usted. No sanguíneo ni ideológico, que también es importante. Ellos se veían como familia. De 120 pasaron a 3.120. El apóstol Pablo les exhortó a los corintios en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 10, lo siguiente. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Esto sí que cuesta, por hermano. 3.120 personas, imagínense este texto para ellos. Pónganse todos de acuerdo. La iglesia de Corinto era una iglesia que le causaba dolores de cabeza al apóstol Pablo. Y Pablo les dice, ya corten el escándalo y que todos se pongan de acuerdo. Y les dice, y que no haya divisiones entre ustedes, algo que es casi imposible, hermano. Si hay divisiones en la familia, imagínense en la familia de la fe. Sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. Aquí somos buenos para buscarle la quinta pata al gato, como se dice coloquialmente. Todos quieren alfombra negra, pero siempre hay uno que quiere alfombra blanca. Hermanos, con tal de mantener la unidad como creyentes nosotros, tenemos muchas veces que abnegarnos a nuestros propios gustos, hermanos. Si usted ve que 4 personas, 4 hermanos votan algo positivo, usted no agregue el gusto negativo y guarde ese silencio y mantenga la unidad. Ahora, mantener la unidad no quiere decir que nos vamos a callar viendo a alguien que está en pecado y vamos a decir, por amor a la unidad me voy a quedar callado. No, eso hay que corregirlo con amor y mansedumbre. Amén. Pero cuando son cosas que no son salvíficas, fundamentales, hermano, bajémonos. Si usted ve que le gusta el parlante más acá, al otro le gusta más allá, hermano, no peleemos por cosas así y mantengamos la unidad y la comunión unos con otros. Vivimos en una era tremendamente individualista. Nos parecemos al Kiko de la vecindad del Chavo del 8. Si vemos a alguien con algo, nos compramos algo mejor para que nos vea. Somos individualistas. Somos Kiko muchas veces para nuestras cosas. Vivimos en una era individualista y divisionista. Pero tenemos que saber que Dios no nos diseñó para vivir aislados. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, como un cuerpo y como una iglesia. Pregúntese en esta mañana, ¿estoy buscando una comunión profunda con mis hermanos o solo me conformo con darle la mano al inicio y al final del culto?
¿Con qué frecuencia llamo a mis hermanos y les envío un mensaje para saber cómo están y darles ánimo? ¿Sabía usted que decir amar a Dios y despreocuparse de su hermano es totalmente contradictorio? Juan nos dice que es imposible decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestros hermanos. Hermanos, si nosotros decimos que amamos a Dios, demostrémoslo entonces en el amor a nuestros hermanos. Usted no puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero no llamo a nadie. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre de ayuno, pero me da igual lo que le pase a Pepito, a fulano y a Vengano. ¿Qué llenura está hablando usted? ¿De qué oración me está hablando usted? ¿De la oración farisea? Los fariseos ayunaban y oraban mucho más que muchos de nosotros. Pero lo hacían para ser visto, para ponerle el check de realizado en su agenda. Pero las personas, hermanos, que verdaderamente están llenas del Espíritu Santo, se preocupan porque su hermano también esté lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que esta primera iglesia no se veían de manera individualista? No, tú siéntate por allá, tú siéntate por acá. Ellos buscaban tener comunión. Hoy en día usted sabe, la iglesia, lo que menos tienen las iglesias es comunión. Era imposible, hermano, leer este pasaje y no caer de rodillas llorando al Señor por ver tanta división en el cuerpo de Cristo. Y por cosas que no son salvíficas o que son de segundo grado. Nos dividimos por cosas, hermanos, que no tienen valor. ¿Estamos esforzándonos por saber más de nuestro hermano y de nuestra hermana? ¿Con cuánta regularidad usted le pregunta a su hermano cómo está? Hermano Eduardo, yo recién estoy aprendiendo. Bueno, va a tener que hacerlo ahora que escuchó la palabra y los que la van a escuchar. Mire, hay un hermano que justo vino hoy día y que lleva menos tiempo que casi todos los que están acá. Pero es el que más me llama para saber cómo estoy. Y a veces hay hermanos que llevan años. Pero el líder parece como que el líder fuera Robocop o el Terminator. No le pasa nada, debe estar en las nubes ahí conversando con Dios. Ahí, ¿qué lucha va a tener el líder? Vive con Dios allá en las nubes, en el tercer cielo, está ahí al lado, en la diestra, en la izquierda, al otro lado de donde está el hijo. ¿Qué le va a pasarle? No, ¿para qué lo vamos a llamarlo? ¿Y usted sabe que a veces los líderes se sienten solos? ¿Que no saben cómo resolver problemas entre hermanos? ¿Que no sabe que a veces va a tener que llegar a solucionar problemas entre dos hermanos, dos familias y una va a irse? ¿Y usted tiene sentimientos ligados ahí? El líder también pasa situaciones dolorosas, tristes. Y es carne igual que usted. Tiene las mismas tentaciones que usted. Y ese hermano siempre me llama y me manda un WhatsApp. Me llama nomás ni me pregunta si estoy ocupado o no. Y Dios le bendiga, hermano Manuel. Amén. Porque para llevar tan poco tiempo, hermano, usted es un hermano de esos que uno dice, ¿cómo este hermano? Que está recién aprendiendo la Biblia, esté preocupado por mí. ¿Y sabe lo que veo yo? A Dios usándolo a él. Amén, así es. Entonces, hermanos, y no es que todos me pregunten a mí, pero vaya que usted, que el líder, no llame a alguno. Ay, Señor. Ningún mensaje esta semana el hermano Eduardo. Ya lo voy a verlo el domingo. Que no cuente conmigo para nada. No me saluda, no me envía un mensaje. Claro, yo estoy todo luchado en mi casa pasando pruebas. Pero vaya. O sea, yo no puedo poner la misma vara para allá. Yo sí tengo que preocuparme. O los líderes en este caso. Pero ¿qué pasa con la iglesia, hermano? ¿Sabía usted que es una familia? Somos una familia, hermano. No, no le voy a avisar, total. Es igual que yo nomás. Hermano,
Uno no tiene que pedirle permiso al líder. Uno solo tiene que avisarle al líder. ¿Sabe para qué? Para que uno no se preocupe lo que está pasando con usted. Y cuando le pase algo acá en la iglesia, podamos orar. Porque ¿sabía usted que usted con su fuerza no va a hacer nada y va a empeorar las cosas? Cuando usted hace las cosas con su fuerza, es como que usted tiene sus manos llenas de barro y le saltó el barro aquí en la camisa blanca y ahora usted quiere sacarse esa mancha solo. No va a poder. Si Dios lo puso a usted en una familia, es para que esa familia se preocupe de usted. Hermano, quedé botado. Bueno, vemos la solución y lo vamos a buscar. Alguien tendrá que estar dispuesto. Dios en esas cosas muestra también el amor del Señor. Muestra la comunidad. Si esto no es solamente palabra, 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 esto también es con hechos. Si decimos que amamos, que pertenecemos a una familia, comportémonos como tal. Si somos familia, expresémoslos con hechos. ¿Por qué es más importante llegar entonces unos minutos antes a la iglesia y irse unos minutos después? ¿Por qué usted cree que el hermano Eduardo les pida a los hermanos lleguen unos minutos antes y váyanse unos minutos después? Porque quiero tenerlo todo el día y yo no me quiero ir a mi casa. No. Es para que cuando lleguen los hermanos 10 minutitos antes se pregunten, porque sabe que a veces hay hermanos que llegan con muchas pruebas a la iglesia y no quieren venir otros y llegan mal. Pero si usted anda en el espíritu y oró, va a decir voy a llegar antes, porque Dios puede ponerme un hermano o puede ir una persona por la calle que está a punto de suicidarse y Dios me puede usar para orar por esa persona. Y usted cuando entra, hermano, ¿cómo estás? Mira, hermano, he tenido estas luchas, estas batallas. Hermano, oremos. Y usted ora con el hermano. ¿Se da cuenta que es muy importante hacer comunión? Hoy en día la comunión se ha perdido hasta en la familia. Usted se sienta a la mesa y cada uno está en su ciber. Cada uno está ahí en su propia red Wi-Fi. Todos sentados a la mesa con un teléfono y nadie se habla. ¿Y dónde está la comunión? No pásale el teléfono al niño ahí para que se quede callado un rato y podamos hablar tranquilos. No, hay que enseñarle. Que en la mesa no hay que sentarse con teléfono. Porque son los momentos para compartir. Mire, pasamos horas trabajando, hermano. A veces los niños están horas solitos. Claro, el papá quiere llegar a descansar. ¿Y en qué momento conversan? ¿En qué momento hablan? Y cada vez este mundo, ¿sabe lo que está haciendo? Haciéndonos más individualistas. Entre más redes sociales saquen, usted se va a volver más, se va a arrinconar más, porque ya no va a tener tiempo para su familia. Entonces, que este mundo no le robe el tiempo de la comunión primero con Dios, con sus hermanos y con su familia. Tercero, ¿qué más hacían? No se pongan tristes, ya vamos a alegrarnos. Tercero, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. Aquí se refiere a todas las comidas que estos hermanos hacían, pero también incluye la cena del Señor. Ya estaba incluida la Santa Cena, la cena del Señor. Y estos hermanos compartían la cena del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que para participar de la cena del Señor, ¿de quién están hablando aquí? ¿De gente inconversa o de creyentes? De creyentes que han recibido el mensaje del Evangelio, se han arrepentido, se han bautizado en las aguas, han recibido incluso el bautismo con el Espíritu Santo y ahora están participando de la cena del Señor. Entonces, hermanos, yo quiero animarles a todos los hermanos que han llegado nuevecitos acá. El paso a seguir ahora es que usted ya después de este año, hermanos, usted tome la decisión de bautizarse en las aguas para evidenciar que usted muere al mundo y que quiere vivir para Cristo. Amén. Ese es el otro paso que tiene que dar. Y ahí Dios va a ir ordenando su vida. Y así va a poder también participar con nosotros en el recordatorio de la cena del Señor mes tras mes. Cuarto, ¿en qué más? Aquí, yo creo que aquí todos ustedes son destacables con esto. Todos nos destacamos con lo que hacían. La oración. Y la oración hay que agregarla a lo que dice arriba.
No que usted me diga, hermano Eduardo, lloro 3 veces al día. Gloria a Dios, hermano, usted se parece a Daniel. Sí, mi hermano, lloro en el desayuno, en el almuerzo y en la once. No, pues entonces no es Daniel. ¿Habrá alguien más ocupado que Daniel que trabajaba en el gobierno? ¿Sabía usted que Daniel trabajaba en el gobierno? Y aún así se apartaba 3 veces para orar con el Señor. Hermano Eduardo, yo no tengo tiempo, ve, mire cómo llego. Apenas llego apurado a la iglesia. Estoy reventado, hermano. Después de tanto trabajar, llego con mi hermoso cuerpo reventado a la casa. Y yo le pregunto, ¿habrá algún ser humano que se haya dedicado más y su cuerpo explotado más que Cristo? ¿Sabía usted cuánto caminaba Cristo diariamente? Sanando enfermos, sanando endemoniados, alimentando personas, y cuando ya todos se iban a dormir, él con la ojera y todo cansado, se apartaba a hablar con su Padre. Y llevó a los mejorcitos, 3 discípulos, vamos, acompáñenme a orar, ya estoy a punto de ser crucificado. Ustedes, los que botan fuego, los que son de fuego, vengan, acompáñenme a orar. Ya quédense aquí orando, les dijo el Señor, yo voy a ir allá a orar. Y regresó y estaban roncando. Hermano, eso es grave, ¿sabe por qué? Porque le quedaba poquito al Señor para ser crucificado. Y ellos se pusieron a roncar, a dormir. ¿Y sabe lo que les dijo el Señor? No habéis podido orar, ni siquiera 1 hora. ¿Se da cuenta que incluso para el Señor 1 hora no es nada? Y usted pensaba que con los 10 minutos diarios que hacía, estaba ya, pero... ¿Será que si el Señor entra y nos dice a nosotros, ustedes no son capaces ni siquiera de orar 1 hora diaria? ¿De estar en mi presencia 1 hora diaria? ¿De levantarse 1 hora antes de irse a su trabajo y orar y estar conmigo 1 horita diaria? Esta iglesia entendía que ellos no tenían que confiar en sí mismos, ellos tenían que confiar en Dios. Ellos no confiaban en sus fuerzas ni en sus capacidades. Ellos oraban. ¿Sabe lo que demuestra orar? Dependencia. Eso demuestra orar. Cuando usted no ora, demuestra que usted puede hacer las cosas sin Dios. Cuando usted empieza orando, demuestra que todo lo que va a hacer durante el día es gracias a Dios. Y es en dependencia de Dios y se van a hacer solo si Dios quiere. Eso demuestra una vida sin oración con una vida de oración. Ahora, yo entiendo, hermanos, que para muchos la oración es una carga. Le hablan de oración y es como que se les ponen los pelos de punta. Es una carga. Pero usted tiene que pedirle a Dios que la oración le sea un deleite. Mire, sea sincero, de verdad, sea sincero y diga, Señor, para mí la oración es una carga. No me gusta orar, lo reconozco, pero dame la gracia para que esta carga se transforme en un deleite. No, es que yo oro, hermano Eduardo, ¿cuándo? Cuando voy en la micro, oro cuando voy caminando. Sí, hay que orar en todo tiempo. Pero la oración, mire, usted puede ver tele con toda la bulla que hay, con toda la fuerza, con vecinos escuchando música fuerte, con todo el ruido, con su hijo corriendo por allá. ¿Usted puede concentrarse a ver tele tranquilo? Así va su oración cuando usted va hablando, va por ahí hablando con Dios. Dios sabe lo que quiere, que usted se aparte a orar como Jesús oraba. ¿Quién es el mejor modelo que nos enseña a nosotros a orar? Jesús. Y si Jesús se apartaba a orar, porque Él podría decir, yo soy Dios, ¿qué voy a ir a orar? Si Jesús es Dios. No necesitaba orar, pero Él quería demostrar que se sujetaba a su Padre. Entonces, si Jesús se sometía al Padre, si Jesús se apartaba a orar, ¿cuánto más nos queda a nosotros, hermanos? ¿No son capaces de orar 1 hora diaria?
¿Serán más importantes las novelas, las películas de 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas? Porque usted y yo sabemos que del momento que usted le pone play a una serie, la va a ver la completa. Porque están hechas para que cada capítulo lo atrape cada vez más y lo absorba cada vez más. Cada capítulo es así. Pero Lucas, hermanos, no termina aquí. Ahora Lucas quiere mostrarnos qué sucede cuando una iglesia persevera en todos estos medios de gracia que ya hemos visto anteriormente en el versículo 42. El verso 42 nos muestra las raíces y los versículos del 43 al 47 nos van a mostrar los frutos de practicar todo lo anterior. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Una iglesia bíblica manifiesta los frutos que Dios produce en su pueblo. Miren ahora con atención el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Lucas nos está diciendo que el primer fruto de practicar lo anterior es el temor, pero esta palabra temor no quiere decir terror, de pánico, de miedo, sino temor de reverencia a Dios, de respeto santo a Dios. O sea que una persona que está llena del Espíritu Santo tiene temor en su corazón, es reverente delante de Dios. Es una persona que no se comporta de una manera en la iglesia, otra en el trabajo, otra en su casa, otra en el colegio y en la universidad. Es la misma persona porque sabe que Dios es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, está en todas partes, por lo tanto vive bajo el temor de Dios. ¿Qué diríamos nosotros si lo escucháramos hablar el mismo vocabulario que usted habla fuera de la iglesia? ¿Qué diríamos nosotros de usted? La boquita, hermana, la boquita, hermano, y con esa boquita le canta a Dios. Aleluya. Y si tenemos una boca inmunda, digámosle: Señor, limpia esta boca inmunda. Porque a veces ni siquiera consiste en garabatos. A veces hay creyentes que les gusta contar chistes en doble sentido. Chistes perversos, morbosos. Y otros no los cuentan, pero se ríen y caen en lo mismo. No, yo no lo conté, pero te estás riendo. Es como que el otro se lo robó y tú también sabes y lo estás ocultando. Es lo mismo. No es que fue tan chistoso y será chistoso para Dios. El Espíritu Santo que está en ti, ¿le edifica eso de lo que tú estás viendo, escuchando o diciendo? Estos creyentes no tenían un comportamiento diferente porque vivían bajo la reverencia de Dios. Luego Lucas añade, en el mismo versículo 43, dice que muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Hay algunos hermanos que utilizan este versículo para decir que solamente los milagros y las señales estaban solamente facultadas para los apóstoles. Y que dado que el canon bíblico se cerró, ya no hay más milagros ni señales, que esto cesó con el canon bíblico. Pero si vamos a lo que dice la Biblia, porque eso que ellos dicen no lo sustenta la Escritura. Si vamos a la Biblia y usted avanza unos capítulos más adelante, se va a encontrar con Esteban. Esteban no era un apóstol, pero estaba tan lleno del poder de Dios y lleno del Espíritu Santo que la gente se sorprendía a ver los milagros y las señales que hacía. Y no era apóstol. Y si retrocedemos un poco y vamos al tiempo de Jesús, cuando comisiona a los 70 para que vayan y prediquen el Evangelio, ellos también hicieron grandes señales y prodigios y no eran apóstoles. Incluso Judas el traidor hizo cosas. Por lo tanto, hermanos, creo con todo mi corazón que el mismo Dios de Cristo, el mismo Dios de Génesis, el mismo Dios que está aquí, el mismo Espíritu Santo que obró para hacer grandes señales y milagros, hoy continúa haciéndolas.
Pero el problema es que falta gente llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios va a hacer milagros en una iglesia que no oran, que no tienen comunión, que no buscan de Dios, que no se consagran para Dios? Queremos ver milagros, queremos ver señales, pero ojo, yo le estoy hablando de milagros y señales que son verídicos, que son genuinos. No esos cuentos de que usted pone la mano así y ahora se la alargan así hasta que llegan los dos dedos ahí y empiezan a jugar con los pies, con las manos. Yo no creo en esas falsedades. Tampoco creo que cuando a la gente le sacan sus muletas y le sacan ese carrito que andan trayendo, la persona apenas va ahí toda adolorida. No, cuando Dios sana, sana. Si a esa persona se le quitan las muletas, se le quita ese carro, esa persona va a empezar a correr, esa persona va a empezar a cantar, como lo hacía el cojo, el que estaba cojo desde nacimiento, y Pedro lo sana. Esos son milagros verídicos y genuinos, no los milagros falsos que hoy en día hacen para traer gente, traer personas. Milagros genuinos de gente que tenía un tumor y verídicamente Dios la sanó, porque eso es real. Hermano, hay gente que Dios ha sacado de la misma morgue. Hay gente que se ha levantado de los mismos cajones. ¿Lo sabía o no lo sabía? Son hechos concretos, son verídicos, son verdaderos. La muerte no tiene la última palabra. Cristo venció la muerte. La última palabra la tiene Dios. Y desde el mismo cajón Dios te puede levantar. Hay mucha gente. Hay unos libros famosos de milagros, Lee Strobel. Milagros que son verídicos, hermanos. ¿Eso sabe lo que respalda? El Evangelio de Dios, el poder que tiene la iglesia de Dios. Pero milagros genuinos y verdaderos. Ahora recuerde que el milagro más grande es usted y soy yo. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida. Y que lo más importante que hacer milagros y señales es que su nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Se recuerdan esos que llegaron a Jesús? Sanamos enfermos, hicimos, y Jesús le dijo, ya está bien, pero no se gloríen de eso, preocúpense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es más prioridad para el Señor. Estos creyentes estaban tan unidos que no había necesidad entre ellos. ¿Cómo, hermano Eduardo, de los 3.000 y tanto no había necesidad? No había necesidad. Miren los versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Este pasaje no enseña comunismo. Lo hacían por amor. Lo hacían por la necesidad del otro. Recuérdese que en esos tiempos estaba muy marcado la gente que era rica y la gente que era pobre. Y esos hombres o creyentes ricos no vendían hasta ellos quedar sin casa. Ellos vendían ciertas propiedades para que dentro de sus hermanos no hubiera ninguno necesitado. Ahí lo dice, en el 45, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es necesario saber cuando un hermano o no está pasando la prueba? Si hay algún hermano dentro de la iglesia que tiene necesidad, ¿cuál es el deber de la iglesia? Ayudarlo. Si a usted le queda medio kilo de arroz y su hermano no tiene, ese medio kilo de arroz se parte y se comparte. El punto es que estos creyentes comprendían muy bien que todo lo que tenían no era de ellos, era de Dios. ¿De qué nos sirve pedirle a Dios un auto, una casa,
si usted no la va a abrir para los hermanos, ni menos para llevar a los hermanos? Señor, dame un minibús. ¿Para qué? Si yo conozco tu corazón, dice el Señor. Lo quiere usar para vacacionar, pero no para apoyar la obra de Dios. Y todo, hermano, todo lo que tenemos no es nuestro. Mira, hoy día Dios le puede poner todo acá. Y mañana Dios lo sopla y no deja nada. Por eso es que tenemos que administrar todas las cosas como que a Dios le pertenecen. Verso 46 y la primera parte del 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. ¿Se da cuenta que aquí ellos participaban en un templo? ¿Y qué hacían después de participar en el templo? Partiendo el pan en los hogares, o sea, ellos se invitaban a sus casas, pues hermanos. Y ya usted sabe cuánto eran. Probablemente se hacían grupos, mesas de club. Se llevaban, hermanos, cada uno se invitaba a su hogar a comer, a participar. ¿Se da cuenta que Dios no le da todo lo que usted tiene para que come y disfruta solo? Es para que se comparta. Y ahí dice, partiendo el pan en los hogares, comían juntos, y eso me encantó, porque no comían mirándose mal, ni tampoco comían con envidia. Dice ahí, con alegría y sencillez de corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos, que como iglesia es muy necesario siempre tener comidas, tener onces y que todos estemos? Porque ahí nos conocemos. Ese es un momento para compartir. Mire, da igual lo que va a haber. Si hay galleta, galleta. Si hay jugo, jugo. Si hay agua, agua. Si hay un té. Porque a Dios lo que le importa no es lo que está puesto en la mesa, es la comunión entre hermanos. Es que no sé cómo voy a recibir a los hermanos. Si tienes un pan con mantequilla, dale pan con mantequilla. Si tienes solo café, dale solo café. Lo importante es que se vieron, es que se estrecharon la mano, se abrazaron y pudieron orar. Hermano, eso no se compra con nada. Hay gente que lo tiene todo y no es feliz, porque no tiene a Dios. Y todo lo que tiene, hermano, no sirve para nada. Hay que aprender a compartir todo lo que tenemos. Mire, escoja, haga este ejercicio, escoja por donde usted pase a un limpiador de estos de parabrisas. Escoja a cualquiera, dice ya, este. Y bendígalo una vez por semana. Si usted pasa siempre por ahí, bendígalo. Bendígalo. Y Dios va a ir trabajando en el corazón de esa persona. Sí, amén. Es verdad. Nosotros escogimos uno. Y Dios ha trabajado en él. ¿Sabe por qué? Porque un tiempo, cuando yo quedé sin trabajo, porque no se me abrían las puertas de trabajo, y ya estaban pasando los meses, y yo le dije a mi esposa, voy a ir a comprar un jabón, un champú y un cosito de eso y me voy a ir a limpiar parabrisas. Y yo no estaba jugando con eso. Vive Dios que yo no estaba jugando con eso. Pero ningún trabajo, hermano, es menos que el otro. Hoy día podemos tener todo, mañana a lo mejor podemos estar peor que esas personas. Y eso también es un trabajo honesto. Entonces, bendigamos a los que son de la familia de la fe y también a los que no son de la familia de la fe. ¿Le cuesta predicar el evangelio? Entonces compártelo de alguna manera y demuestre a Cristo. Con alegría y sencillez de corazón. Lucas aquí nos enseña que la adoración también era el centro de su vida, porque ahí dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo
el pueblo. ¿Se da cuenta de que estamos en un lugar donde también alabamos al Señor? Adoramos a Dios, alabamos al Señor. Pero ¿estaremos dispuestos a abrir las puertas de nuestro hogar para compartir con nuestros hermanos? ¿Estaremos dispuestos a muchas veces sacrificarnos de ciertas cosas que nos gustan para ayudar a un necesitado? Eso también es alabanza y adoración a Dios. Finalmente, hermanos, llegamos al clímax del pasaje. Miren la segunda parte o final del versículo 47. Dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quién los agregaba? Dios. Dice simplemente, o sea que aquí Lucas dice, no fue por el esfuerzo de los apóstoles, no fue por los milagros, no fue por las señales, no fue por nada de ellos. Ellos tenían su responsabilidad de ser fieles en todo eso. Pero el único que le daba el crecimiento y añadía era Dios. Porque el único que al final del día se tiene que llevar toda la gloria no son ellos, es Dios. No somos nosotros, es Dios. Así es mi Señor. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso del 6 al 7, les dice lo siguiente a los Corintios: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que, les dice Pablo, y yo también se los dejo claro en esta mañana, ni el que planta es algo, ni el que coordina es algo, ni el que riega es algo, ni el que planta, ni el que riega, ni el que coordina, ni el que predica, ni los que cantan, ni ninguno de nosotros, sino Dios que da el crecimiento. Aquí todos ustedes no han llegado por mis capacidades ni por mi fuerza. Algo encontraron de Dios en este lugar. Y saben quién lo trajo es Dios. El que lo trajo acá es Dios. Estaba en el calendario de Dios que hoy usted llegara acá. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pero la gloria no se lo lleva nadie acá. Amén. Solo Dios. Solo de Él es la gloria. Soli Deo gloria, como decían los reformadores. Hermanos, después de todo lo que hemos visto, recordemos que una iglesia bíblica es una iglesia que persevera en la palabra de Dios, que cultiva la comunión, que depende de la oración, que mantiene a Cristo en el centro de su adoración y que vive el Evangelio de manera práctica mediante el amor, la unidad y la generosidad. Cuando una iglesia vive así, Dios mismo produce fruto. No necesitamos inventar un nuevo modelo. Dios ya tiene su modelo y está aquí en su palabra. Pregúntese en esta mañana: ¿estoy contribuyendo para que mi iglesia tenga estas marcas bíblicas? ¿Persevero en el estudio diligente de la Escritura? ¿Busco la comunión con mis hermanos? ¿Soy una persona entregada a la oración? ¿Estoy dispuesto a servir y compartir con quienes tienen necesidad? ¿Mi vida refleja el Evangelio que creo y proclamo? ¿Sabe para qué esta palabra? Para que nos examinemos y ver en qué área de nuestras vidas no estamos siendo la iglesia que Dios quiere que seamos. Esta palabra es para que nosotros comencemos a tener una iglesia 100% guiada por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Hermanos, comencemos a cultivar las marcas de una iglesia bíblica. Padre, gracias. Gracias, Rey Gloria. Por permitirme una vez más predicar tu palabra. A veces nos chocamos con un muro de frente, oh Dios. Nos creemos bíblicos y a veces estamos tan lejos de serlo. Padre, yo oro por mis hermanos, oro por la iglesia, oro por mi vida, para que nos ayudes en el poder y la gracia del Espíritu Santo a tener estas marcas visibles en nuestras vidas.
Si hay algún área, algún punto donde algún hermano está flaqueando, yo te pido que le ayudes, oh Dios. Amén, Señor, así es. Y que todos como iglesia no solamente tengamos el nombre de iglesia bíblica, sino seamos creyentes bíblicos, conforme a tu palabra, a tu modelo y guiados por el Espíritu Santo con Cristo en el centro. Amén. En el nombre de Jesús, te doy gracias.